Aquí están tus hijos, Señor, en esta mañana reunidos. Aquellos que consideramos que este es el mejor tiempo, el tiempo de la búsqueda tuya, el tiempo donde nos encontramos contigo, el tiempo donde nuestras almas se unen, Señor, a tu espíritu, y donde podemos, Señor, tener esa quietud para poderte decir, Señor, muchas gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Hoy abrimos nuestros ojos, Señor, y contemplamos un nuevo amanecer. Contemplamos una nueva oportunidad de vida que tú nos estás dando. Hoy al respirar, Señor, sentimos que tú nos has guardado, nos has cuidado. Que somos, Señor, esos hijos que tú has guardado en tus manos y que a pesar de toda la situación, tú sigues cuidando a tu pueblo, Señor. Aquí estamos, tus hijos en las diferentes plataformas que nos podemos conectar en esta hora, para decirte, Señor, aunque cada uno de nuestros hogares, en los lugares donde nos encontramos, pero nos unimos hoy para decirte, Padre, muchísimas gracias por cuidarnos. Gracias, precioso Jesús, por haber muerto por nosotros, por derramar hasta la última gota de sangre. Gracias por lavarnos de todos nuestros pecados. Gracias por ir a esa cruz del Calvario, allá en ese Gólgota, esa cruz ensangrentada que ha quedado, donde nos demuestras el amor, donde nos demuestras, Señor, ese cuidado paternal que tú has tenido con nosotros, amado Dios. Gracias, dulce Espíritu Santo, por guiarnos cada día, por traernos en esta mañana con lazos de amor y reunirnos con nuestros hermanos aquí desde esta sala virtual, para que todos, Señor, podamos hoy levantar nuestras manos y decirte, muchas gracias, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto cuidado. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros, aún en aquellos momentos tormentosos, aún en aquellos momentos desérticos de nuestra vida, aún en aquellos momentos de felicidad y de gozo. En todo tiempo, Señor, tú has estado con nosotros. Por eso hoy nos reunimos, Señor, para decirte, Padre, gracias. Queremos que por favor tú hables a nuestra vida, tú nos diriges, tú nos ministras, que tú seas, Señor, haciendo algo especial, que tú seas, Señor, hoy hablando a cada corazón, a cada vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, muy buenos días. Hoy un nuevo amanecer, hoy un nuevo tiempo. Las cosas viejas pasaron. Dice la Escritura que todas son hechas nuevas en el Señor. Que cada día, que cada mañana sus misericordias son nuevas para nosotros. De manera pues que comenzamos este día con mucha alegría, con mucho gozo, sabiendo que Dios nos ha guardado, que el Señor nos ha cuidado, que Él ha estado con nosotros en todo momento. Así que si tú de repente hoy te sientes solito, te sientes solita, no te preocupes, no te afanes, Dios ha estado contigo, Él no te abandona, Él no te deja, al contrario, Él ha estado en todo momento. Aunque no lo veamos, la Biblia dice que nosotros no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta linda mañana, en este nuevo tiempo que el Señor nos concede, donde nos permite en este espacio, en esta hora, poder estudiar la bendita palabra del Señor. Es un tiempo muy especial, un tiempo de edificación, un tiempo de crecimiento espiritual. En esta serie que hemos comenzado, Liberados para servir a Dios, es una serie que es bien interesante porque nos ha ayudado y de aquí en adelante se pone mucho más interesante porque Dios nos va a mostrar ese trayecto durante el desierto que es la representación de nosotros ya en la vida cristiana. Ya el Señor ha sacado a su pueblo de esclavitud, lo ha sacado de Egipto, así como el Señor nos ha sacado del mundo, nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de ese cautiverio donde estábamos nosotros antes. Ahora estamos en este tiempo que estamos andando. Algunos llevarán algunos años más que otros, pero de igual manera todos estamos en este camino, en esta senda que nos va a conducir un día a esa tierra prometida espiritual que Dios nos ha ofrecido. Pero mientras tanto, nosotros estamos en ese éxodo, en ese transcurrir, en ese tránsito, en esa intermediación entre el Egipto, donde estaba el pueblo de Israel, hasta Canaán, donde va a ser llevado. Nosotros estamos exactamente iguales. Hemos sido ya sacados, ya no estamos en esclavitud, pero estamos en un tiempo, en una travesía. Pero la certeza y la seguridad es que Dios está con nosotros. Hoy quiero tocar un tema que he titulado El cuidado paternal de Dios.
Vamos a entrar ya al capítulo 13 del libro de Éxodo, donde vamos a ver algunos temas que son bien interesantes. ¿Qué nos vamos a encontrar en este capítulo? Número 1, nos vamos a encontrar que los hijos mayores ya del pueblo de Israel habían sido apartados para ser consagrados a Dios. Y se celebra una fiesta que se conoce como la fiesta de la Pascua, que es una conmemoración. Aquellos hijos mayores, no solamente los hijos, sino que también los animales, ya eran colocados aparte y ya Dios había demandado que ellos fueran entregados, que ellos fueran consagrados al Dios Todopoderoso. Los israelitas, ustedes recordarán que ya han salido de Egipto y van a ser conducidos a una tierra, llegaron a un sitio, a un punto que se llamó Etam. En ese lugar Dios comenzó a darle unas instrucciones, comenzó a guiarles. También vamos a encontrar este relato tan bonito cuando ellos salen y Dios no los deja desamparados. De ahí nace el título del mensaje de hoy, el cuidado paternal de Dios. Y ustedes recordarán que durante el día había una nube que los estaba protegiendo a ellos. Y en la noche había una columna de fuego que los cubría, que los guardaba, que los iba guiando. Esto es lo que vamos a encontrar en este capítulo 13. Es un capítulo bastante interesante. Ya ha pasado el estrago tan terrible en Egipto, en esa última plaga que recuerda que fue la muerte de los primogénitos, de los hijos mayores de ese país. Y entonces ahora tanto el rey, en este caso el faraón, como el pueblo están diciendo a los israelitas, por favor, váyase. Casi que los están obligando, mire, llévense todo lo que demanden, qué quieren, qué necesitan, aquí están las alhajas, aquí está el oro, aquí está todo lo que ustedes necesiten, pero por favor, váyase, ya no queremos que estén acá. Porque ellos estaban temiendo también ser asolados, que ellos también muriesen. Ya habían visto el poder de Dios, habían visto que con Dios no se podía jugar, que cuando Dios habla, que cuando Dios dice algo, lo cumple. Estos estaban ya asustados, estaban amedrentados, y entonces ya el pueblo de Israel, los hijos de Dios, ya salen bajo la dirección, bajo la guía. Y vamos a encontrar que siempre Dios ha estado al cuidado de su pueblo. Esto nos va enseñando cosas interesantes en esta mañana, porque Dios, primero, que no nos manda con las manos desocupadas, y segundo, que durante esos tiempos de travesía en esta vida, Dios está con nosotros. Dios nunca nos va a desamparar. Vamos a mirar entonces capítulo 13 del libro de Éxodo, los primeros versículos del 1 al 3, este primer párrafo, que nos muestra que los hijos mayores de Israel fueron consagrados a Dios, ya que hay una enseñanza espiritual para nosotros en este día. Dice la escritura entonces que Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: temed, dice, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre. Pues Jehová os ha sacado aquí con mano, diga conmigo, mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Es Dios el que los ha sacado. Esto es bien importante que nosotros tengamos supremamente claro que es Dios el que nos ha sacado, Dios es el que nos ha cuidado, Dios es el que nos ha liberado del pecado, del cautiverio donde estábamos esclavos antes en el mundo. Es Dios a través de su Hijo Jesús que nos ha lavado, que nos ha comprado con su sangre preciosa. Aquí entonces vemos que los hijos mayores de Egipto ya habían muerto. Y recuerden ustedes que esa fue una señal para mostrar, porque en Egipto tanto los hijos mayores, el primogénito, como el ganado, las primeras crías, eran consagradas a sus dioses. Ahora el Señor, con esta última plaga, les había demostrado que no había que ser consagrado al mundo, a los dioses ajenos, sino que toda persona debería ser consagrada al Dios eterno. Que Dios es el primer lugar, y esto es la enseñanza para nosotros en lo espiritual, porque Dios debía ocupar el primer lugar, y lo que les está enseñando, ahora cuando comencemos más adelante a estudiar el libro de Levíticos, vamos a ver Dios cómo ordena a su pueblo, porque ellos no tenían sentido de nación, ellos simplemente eran unos esclavos que estaban sujetos a todas las leyes que dictara Faraón. Ahora Dios tiene que comenzar a enseñarles, a organizarles, que es exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros. Cuando nos constituye como iglesia, entonces el Señor nos comienza a dar unas nuevas normas, nos da unos nuevos estatutos para que nosotros nos podamos guiar. Aquí una de las partes importantes que le está enseñando Dios al pueblo, que de hecho también enseñanza para nosotros hoy, es que Dios debe ocupar el primer lugar en la vida. Que Dios
si nosotros decimos que somos cristianos, que somos creyentes, que somos hijos de Dios, entonces nosotros debemos consagrarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Una de las cosas importantes que está mostrando aquí la Escritura es que Dios demanda que nosotros le demos la prioridad a Él. Dios reclama lo mejor para Él, los mejores años de nuestra vida, los mejores talentos, lo mejor que nosotros tenemos que mostrarle a Dios que verdaderamente Él es importante para nosotros, que es, digamos, de máxima importancia. Nosotros podemos tener muchas ocupaciones, podemos tener muchas cosas, pero siempre, mis amados, tenemos que darle el mejor tiempo a Dios, lo mejor para Dios. No lo que sobre, no como que ya esto como que no sirve, entonces démoselo a Dios. Ahora, no es posible que nosotros, después de que hemos sido comprados, después de que el Señor Jesucristo ha hecho su parte, entonces nosotros queramos seguir, aunque digamos que somos cristianos, queramos seguir nuestra vida de cualquier manera. No, mis amados, aquí la enseñanza importante y primordial que Dios nos está dando en esta mañana es que cuando nosotros hemos sido comprados, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya nuestra vida no tiene que estar ocupada simplemente con nuestros intereses personales y hacer lo que yo quiera y lo que a mí me place, dedicarla simplemente para el ocio y para hacer cosas que no son productivas. No, cuando el Señor compró a su pueblo, cuando el Señor nos compró a nosotros, es para que nosotros le podamos servir. Ahora nosotros no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del pecado, ya Dios nos liberó con la sangre preciosa de su Hijo Jesús, pero ahora nosotros somos esclavos por amor a Dios. Entonces nuestra actitud tiene que ser, Señor, lo mejor, lo primero, lo más importante es para ti. Esto es lo que estaba mostrándoles al pueblo, que el pueblo comenzara a ver que el Señor los sacó de Egipto, de esa esclavitud, años donde habían servido como esclavos, años donde no habían pasado por mucho dolor, por mucho sufrimiento, años donde habían sido maltratados, donde habían sido pisoteados. Ahora el Señor los había comprado y le estaba diciendo, ustedes ahora me pertenecen, ustedes vieron que con mano fuerte yo los saqué, que yo estuve con ustedes, yo los respaldé, allá murieron muchos primogénitos, pero yo los guardé a ustedes. Vinieron muchas plagas, pero yo los preservé a ustedes. Yo he estado con ustedes. Ustedes ahora lo que tienen que hacer es dedicar sus vidas para servirme, para estar conmigo. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 36, nos dice algo bien interesante. Es un pasaje que lo debemos tener muy claro, aunque tú no lo tengas registrado digamos en tu libreta, ni acuerdes el texto, pero sí quiero que te acuerdes lo que Dios nos dice en todo momento. Dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y eres consciente que Dios te ha libertado, que el Señor te ha perdonado todos tus pecados, que el Señor ha borrado todo lo que tú habías hecho anteriormente, por lo tanto el Señor te ha hecho libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, no tiene sentido que el Señor haya pagado ese precio tan alto para que nosotros sigamos de una forma voluntaria queriendo ser esclavos del pecado, queriendo ser esclavos del mundo. Si el Señor nos libertó, a libertad nos ha llamado el Señor. Si Él nos hizo libres, entonces ahora nosotros decimos, Señor, estamos en libertad para adorarte, para amarte, para vivir para ti. El Señor desea, escúcheme por favor en esta mañana, el Señor desea que nosotros nos consagremos a Él. Que nosotros podamos vivir el resto de años, que no sabemos cuánto tiempo sea, pero que podamos vivir para Él. Que nosotros podamos decir, Señor, sí, gracias. Gracias por todo lo que tú hiciste por mí. Gracias por esa sangre que tú derramaste, esa preciosa sangre. Perdónanos, porque a pesar que nosotros hemos sido libertados por ti, nosotros no te servimos como verdaderamente debiese ser. Que nosotros nos podamos entregar de una forma voluntaria. Que nosotros verdaderamente a partir de ahora le digamos, Señor, queremos que tú ocupes ese primer lugar en nuestra vida. Esta es la enseñanza. Este es el mensaje que nos da el Señor en este primer párrafo de estos primeros versículos. Vamos a mirar qué dice a partir del verso 5 y vamos a seguir leyendo hasta el verso 7. Y dice la Escritura: y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, al cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes.
7 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a los israelitas es que ellos deberían celebrar esta fiesta de Pascua, y es la fiesta que ellos celebran todavía, la fiesta de los panes sin levadura, para que ellos recordaran cuando el Señor los sacó de Egipto, cuando el Señor los llevó a esa tierra de bendición. Ustedes recordarán que ellos sacaron, estudiamos ayer, sacaron la masa, sacaron, digamos, sus amasaderas y sacaron la masa que llevaban ahí. Pero Dios les dice a ellos: yo quiero que ustedes se libren de ella. No quiero que traigan nada leudado. El Señor mostrándonos que cuando nosotros verdaderamente aceptamos ese llamado de Dios y queremos caminar en esa tierra de bendición donde Dios nos va a llevar, nosotros tenemos que apartarnos absolutamente de todo lo leudado, que ayer lo vimos, es todo lo malo, todo lo que le desagrada a Dios. Y que nosotros podamos reflexionar en esta mañana, ahí cada uno de pronto en sus lugares, en la quietud, en la soledad, no sé cómo estés ahora, pero que revisemos verdaderamente cómo está nuestra vida. Que no sea que nosotros estemos caminando en la senda de Dios, en otras palabras, que estemos en el camino de la santificación, en el camino del cristianismo, pero que todavía estemos cargando esos amasijos, que estemos cargando esas amasaderas, estemos cargando esa masa fermentada, entiéndase pecado, cosas que no le agradan a Dios. El Señor está pidiendo al pueblo: ustedes a partir de ahora van a caminar en santidad. Quiten todo lo leudado que está en sus vidas. Cada uno vamos a reflexionar en esta mañana y vamos a revisar qué cosas aún hay en nuestra vida, qué levadura todavía queda en nosotros, que está fermentando la masa, que afecta a la masa. Usted sabe que aunque sea un poquitico levadura, va a afectar toda la masa. Usted sabe que cualquier pecado, cualquier cosa que nosotros hagamos, que tú y yo sabemos que no es agradable ante los ojos de Dios, pero que queremos tenerla ahí guardada, albergada, nadie la conoce, nadie la sabe, pero eso poquito, así sea esas mentiras que se acostumbran a decir, esas malas palabras, esas actitudes, ese rencor, ese odio, cosas que están ahí que posiblemente, visiblemente no se vean, pero internamente están afectando nuestra vida. A eso hace referencia el Señor. Ustedes van a vivir consagrados, ustedes van a comenzar a caminar verdaderamente bajo la bendición mía. Yo voy a estar con ustedes, yo voy a tener un cuidado paternal con ustedes. Es el mismo Dios diciendo: yo voy a velar por sus necesidades. No se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Pero conságresen a mí de una forma voluntaria. Esto no se trata de imposición ni de obligación, ni por interés ni nada. Simplemente que nosotros digamos: sí, Señor, voy a comenzar a vivir verdaderamente en ese camino, en esa santidad que tú estás demandando. El versículo 8 dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Aquí el Señor está dando una señal importante, porque el hombre tiene la tendencia a olvidarse, y en este caso, olvidarse de dónde los sacó Dios. Y cuando ya están bien, cuando están organizados, cuando ya las luchas, las dificultades, la quiebra y una cantidad de cosas han pasado, como que se tienden a alejar de Dios, a olvidarse de Dios. Y aquí está dando una recomendación. Siempre celebren esta fiesta para recordar de una generación a otra, para que ustedes puedan acordarse de lo que Dios hizo, que Dios los ha libertado, que Dios los ha sacado de esclavitud. Es la misma señal, es la misma referencia que Dios nos da hoy en día, que nos acordemos de dónde nos ha sacado. Y por eso cuando nos congregamos, ellos hacían una fiesta anual. Nosotros nos congregamos y por lo menos un día en la semana tenemos que guardar ese día para el Señor, para recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Esa resurrección donde nos dio vida, esa resurrección donde nos sacó de esa esclavitud donde estábamos, y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Bendito Dios, porque ahora no solamente es un día en la semana, sino que podemos todos los días estar aquí reunidos. Podemos en cada momento, Dios nos permite que tengamos acceso a su trono celestial, a la presencia de Dios. Y que cada día, independiente de la reunión o no, que tú y yo podamos crear ese hábito de estar ahí. Yo creo que ha pasado un año donde el Señor nos ha venido formando, ha creado el hábito. Ya nos levantamos a esta hora, estamos temprano buscando de Dios. Creo que esa tarea
ya se ha venido desarrollando, ya creo que estamos ejercitados para madrugar, para estar ahí unidos con el Señor. Creo que ya no es carga para muchos de los que estamos acá. Que sigamos, que recordemos eso, pero que no estemos solos, sino que podamos unir a nuestra familia. Unir a nuestra familia. Y eso es lo que le está diciendo. Tengan cuidado de enseñarle a sus hijos. No simplemente ustedes hagan eso porque lo hacemos, y si no lo enseñamos, entonces cuando pase nuestra generación, las generaciones venideras no se van a acordar, no van a buscar de Dios. Esta es la enseñanza para nosotros en esta mañana. Que tengamos cuidado de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, aún en una edad temprana, que le podamos contar esos relatos bíblicos, que nuestros hijos sepan por qué estamos nosotros donde estamos. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué ha hecho Dios? Y que podamos sentar a nuestra familia y decirle, mire, hijos, lo que nosotros tenemos hoy, lo que somos hoy, hasta donde hemos llegado hoy, es porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Y enseñémosle la historia, enseñémosle la palabra de Dios, enseñémosles ilustraciones como estas. Que nuestros hijos también se vayan levantando bajo la cultura, bajo el conocimiento de Dios, bajo el temor de Dios. Eso es lo que va a guardar a nuestros hijos, mis amados. Porque nosotros, el día menos pensado, Dios nos va a llevar a su presencia. ¿Y qué va a hacer de nuestros hijos? Si nosotros le hemos enseñado la palabra de Dios, la palabra es la que los va a guardar a ellos, la que los va a proteger. Por eso el Señor siempre ha hecho un énfasis, y aquí pone ese versículo para que nosotros tengamos en cuenta. Para que nuestros hijos guarden la ley de Dios, guarden la palabra de Dios en sus corazones. Para que ellos sepan que debe tenerla ahí, y si nosotros la tenemos, pues tenemos que compartir a los demás, y específicamente a nuestra familia. Para que nosotros podamos estar tranquilos y decir, bueno, hay una generación, mis hijos, mis nietos conocen la palabra de Dios, y que pueda seguir de generación en generación. En caso contrario, mis amados, estamos en un grave peligro, en un grave riesgo, que las generaciones, yo no sé cómo sea tu familia en este momento, no sé cómo estén tus hijos, tus nietos, pero quiero decirte que si el Señor nos trae a esta sala y nos da un mensaje como este, es para que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y que podamos compartir la palabra de Dios también a nuestros hijos y a las generaciones que Dios nos permita conocer. Versículo 9 en adelante, en este párrafo vamos a encontrar algo que es interesante. Dice la Escritura, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto, escuchen lo que dice por favor, por cuanto con tu mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en el tiempo de un año en año. O sea, ellos lo celebraban cada año, ya hemos hablado. Nosotros, ojalá todos los días podamos acordarnos que no solamente es de vez en cuando, que no solamente es en una Semana Santa, que no solamente es el domingo, sino que todos los días nosotros podamos estar ahí. De ahí la importancia donde tenemos que entrar a rescatar nuestros altares familiares, a aquellas personas que de pronto dicen, no, yo no tengo un tiempo con nuestros hijos. Bueno, vamos a volver una vez más a insistir, a estar con nuestra familia, a estar ahí reunidos. Y si tú de pronto dices, no, es que mi familia está lejos, hoy en día ni siquiera hay disculpa, porque podríamos organizar, coordinar reuniones virtuales y estar con la familia y estar ahí un tiempo con Dios. Y esto es bien importante. Versículo 11 dice, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como te lo ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te hubiere dado, dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Entonces noten que los primeros machos que naciesen del ganado de los israelitas le pertenecían al Señor. La importancia de nosotros, de esa primicia, Señor, esto es lo tuyo, no lo queremos tocar, lo consagramos. Eso es algo que el pueblo de Israel siempre ha mantenido. Es parte, digamos, del secreto de la victoria, de los resultados, de la cobertura, de la protección de Dios hacia su pueblo, porque ellos han guardado eso. Han dicho, esto es del Señor, nosotros no lo tocamos. Eso es algo que nosotros siempre tenemos que respetar. Versículo 3. Mas todo primogénito de asno, recuerde que los asnos era un animal que no era dedicado, no era consagrado, no era apto para consagrarlo a Dios. Dice aquí una enseñanza. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, es decir, harás un intercambio. Dice, y si no lo redimires, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces noten que para el caso de lo que está hablando aquí el Señor, la primer cría, si era una cría de una asna, debería ser cambiada por un cabrito, debería ser cambiado por un cordero,
para que eso sí fuese agradable ante los ojos de Dios. Y aquí también hay una enseñanza, y es que Dios desea, nosotros antes no, digamos que con nuestra vida, con lo que éramos, estábamos descalificados. Y bendito Dios por la justicia a través de Cristo Jesús que nos limpió y nos presentó aceptos. El Señor, a través de su Hijo Jesucristo, hizo él mismo su propio sacrificio, que fuera acepto. En nuestra condición humana, nosotros estábamos rechazados. No, por el pecado no podíamos tener comunión con Dios. Pero Cristo Jesús vino precisamente a pagar ese precio, y ahora cuando el Señor nos ve justificados. Antes, así como dice aquí la Escritura, las asnas, las crías de las asnas no eran apetecidas, no podían ser consagradas. Nosotros antes, en el pecado, en el mundo, no éramos aceptos ante los ojos de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino y nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Enséñele esto. Esa celebración recordaría a los israelitas que Dios los había liberado de la opresión de la tierra de Egipto. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad, digámosle, Señor, gracias porque nos has liberado del mundo. Gracias porque nos has liberado del pecado. Gracias porque tú has cambiado nuestra vida. Enseñémosle a nuestra familia. Aquí le está diciendo, el mayor tenía que ser redimido y en esta época tenía que pagar un precio. Pero la Biblia dice en su primer carta al apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir heredada a vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos, mis amados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una vez tú y yo hemos tomado la decisión por Cristo Jesús, debemos entender que delante del Padre nosotros somos aceptos, porque el Señor nos compró. Y como decíamos en estos días, si el Señor nos compró, cuando tú compras algo, cuando tú compras un celular, cuando tú compras un equipo, cuando compras algo, pues tú lo compras y es tuyo y tú lo usas. Exactamente pasó eso con nosotros. El Señor Jesucristo nos compró y tú y yo le pertenecemos a Él. Y como tú y yo le pertenecemos a Él, entonces lo que el Señor demanda es que nosotros le sirvamos. Como Él nos compró, somos de Él y Él nos usa. Y te va a usar a ti de una manera que ni siquiera te has imaginado. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es consagrarnos y decirnos, Señor, acepto esto. Porque a veces nosotros tenemos como esa lucha, como que no, pero es que para entregarse uno completamente a Dios, pero es que qué tal nos vaya mal, qué tal no funcione, qué tal los demás se burlen de mí. Y no es así, mis amados. Debemos tomar una decisión y decirle, Señor, aquí estoy. Pues tú me compraste, soy tuyo, Señor, úsame como tú quieras. Como yo te pertenezco, Señor, si tú ves que hay algo en mí que te sirve, Dios, aquí estoy. Seguramente que tú y yo tenemos algún don, algún talento, alguna capacidad dada por Dios para que la pongamos al servicio de Él. Sigue diciendo el versículo 17. Y luego, mire lo que dice la Escritura, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Noten que aquí viene interesante, porque el pueblo de Israel acaba de salir de esclavitud. No estaba preparado para la guerra. Recuerde que ellos no eran guerreros. Seguramente que ni armas tendrían para enfrentar la batalla. Anímicamente no estaban preparados para eso. Si de una vez salían de esclavitud y se iban a encontrar, dice la Escritura, con los filisteos, pues eso como que los iba a desmotivar y decir, no, más bien como que devolvámonos. Más bien como que no, nosotros no estamos para la guerra. Ellos no estaban preparados, ellos no estaban formados. Ellos necesitaban pasar por un proceso. Posiblemente sí, más adelante iban a ser unos hombres de guerra, unos hombres tremendos, pero en ese momento como tal no estaban preparados. Y Dios dispuso entonces, no los voy a llevar por este camino donde están los filisteos que estaban ahí cerca, sino que los voy a llevar por otro lado, era mucho más lejos.
Y uno se pregunta, bueno, ¿y Dios por qué hizo eso? ¿Dios por qué no los llevó rápido? Los sacó de Egipto y una vez vayan para la tierra de la bendición. ¿Por qué tuvieron que pasar 40 años? 40 años en el desierto. ¿Por qué razón? Ahora, listo, aquí están mostrando unos filisteos. ¿Acaso es que Dios no iba con ellos? ¿Acaso es que Dios no había hecho unos milagros anteriormente allá en Egipto y habían visto el poder de Dios, la mano de Dios, la mano fuerte de Dios obrando? ¿Será que Dios no iba a hacer algo tremendo ahí? ¿Será que Dios no iba a tocar de pronto con su mano poderosa al pueblo y decir, no se preocupen que yo estoy con ustedes y los voy a sacar de acá? ¿Será que Dios no podía haber hecho algo con los filisteos y haberle dicho, no se preocupen, quiero que los filisteos se den cuenta que yo estoy con ustedes? Claro que Dios lo había hecho, mis amados. Pero noten lo siguiente, Dios permitió que se fueran por el camino largo porque tenía un propósito. Y aquí una enseñanza tremenda. ¿Qué podemos aprender de esta parte? Que Dios puede hacer milagros. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden levantar su manito y decir, sí, yo estoy de acuerdo que Dios puede hacer milagros? Claro, Dios puede hacer milagros. Pero Dios hace los milagros cuando Él quiere. Y Dios hace los milagros con un propósito. A veces el pueblo cristiano nos hemos acostumbrado en que en cualquier momento, cualquier dificultad, entonces pedimos a Dios que haga milagros. Y pasamos por alguna prueba y Dios hace un milagro. Dios hace un milagro. Y siempre estamos como dependiendo de un milagro de Dios. Claro, Dios puede hacer milagros. Dios no ha cortado su mano poderosa para hacer cosas. Dios lo ha hecho. Pero Dios también espera que nosotros pasemos por procesos donde el Señor nos forma, donde el Señor nos prepara. Este pueblo necesitaba ser preparado como unos guerreros, como unos hombres tremendos que confían en Dios, que saben quiénes son en Dios. Pero no era el tiempo todavía. Dios podía hacer milagros, claro. Dios puede hacer milagros en tu vida, claro. Dios podía haber hecho algo más sobrenatural y haberlos sacado de Egipto y de una vez llevarlos allá, un milagro y haber quedado de una vez en la tierra de la bendición. Claro, por supuesto que Dios lo podía haber hecho. Dentro de nuestro razonamiento, digamos nuestra parte lógica, nosotros siempre queremos como que Dios obre, que Dios en todo momento, tengo un problema, Dios haga eso. Entonces tengo un problema, la esposa tiene el problema con el esposo, Señor, haz un milagro y cambia a mi esposo. Sí, Dios lo puede hacer, claro, pero hay un proceso. Y Dios en ese proceso nos está formando, nos está enseñando. Y esto es lo que estamos viendo acá. Noten que Dios tenía dos caminos. Uno que era un camino corto y otro que era el camino mucho más largo. Pero Dios hace que el pueblo pase por el camino más largo. Ahora, no necesariamente el camino corto es el mejor camino. No necesariamente las cosas fáciles son lo mejor. ¿Por qué tenían que pasar por ese camino largo? ¿Por qué tenía que pasar 40 años y tener que suceder tantas cosas que lo vamos a estar estudiando en los próximos capítulos? Por una razón. Dios necesitaba que los egipcios murieran en el mar para que se dieran cuenta, en ese mar rojo. Si hubiesen ido por el otro lado, tal vez no hubiesen pasado por el mar rojo. 2. Dios necesitaba que su pueblo estuviese completamente formado, maduro y dependiendo de Dios. Y eso necesitaba un tiempo. Eso necesitaba tiempos en el desierto. Aplicación para nosotros hoy. Hay cosas que tú y yo no entendemos. Hay cosas que tú y yo quisiéramos evitar, pero que Dios las permite, porque en medio de esas circunstancias, Dios va a mostrar su poder. Claro, ninguno quisiéramos enfermarnos, por ejemplo. Ninguno quisiéramos que nuestros seres queridos murieran, por ejemplo. Ninguno quisiera que se diese una separación en un matrimonio. Pero cada una de las circunstancias que nosotros vemos difíciles, ninguno quisiéramos que nuestros hijos fueran rebeldes. Nosotros quisiéramos que no, nuestros hijos de una vez estuvieran consagrados a Dios y le sirvieran a Dios. Pero Dios permite tantas cosas en nuestra vida para enseñarnos que en medio de ese trance, en medio de, digamos, de esa incertidumbre que estamos viviendo, ahí está la mano de Dios. Dice el versículo 18, mas hizo Dios, note que es el Dios mismo el que permite que el pueblo pase por allá. Hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del mar y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Aquí hay algo bien interesante, es que los egipcios tenían que ahogarse en el mar. Por eso tenían que pasar por ahí. Hay veces donde nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que pasar? Teníamos que pasar por eso para aprender muchas cosas.
para aprender que aún necesitamos formar nuestro carácter. Aún necesitamos nosotros aprender a depender de Dios. Porque antes nosotros en nuestra autosuficiencia queríamos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios nos termina pasando por procesos para que nosotros digamos, Señor, sí, ahora yo entiendo que dependo de ti. Perdóname, Señor, porque antes yo pensaba que todo lo que tenía, todo lo que lograba, era por mi capacidad, por mi conocimiento, por mi sabiduría, por mi estudio, por mi preparación, por mi título, que yo lograba, yo podía hacer todo lo que quisiera. Y Dios nos ha terminado pasando por procesos para que nosotros un día digamos, Señor, hoy en día entiendo que solamente dependo de ti. Antes dependía de mí. Antes creía que yo era capaz de cualquier cosa, que no necesitaba de nadie y menos necesitaba de Dios. Ahora, fruto a todo lo que he pasado en mi vida, entiendo que yo dependo de ti. Y Dios permite esos mar rojos para poder ahogar ese orgullo, esa altivez, esa prepotencia, tantas cosas que están en nosotros. Que si no fuese por ese mar rojo donde Dios nos ha permitido pasar, tal vez esas cosas no se hubiesen ahogado y todavía estaríamos cargando con eso y detrás. Es Dios el que permite todo eso. Los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. En esos desiertos nosotros tenemos que humillarnos y rendirnos a Dios y ser probados. Ahí es donde nosotros decimos, a pesar de la lucha, a pesar del momento difícil, Señor, yo me tomo de tu mano, yo confío en ti. Escúcheme, Dios siempre nos va a guiar por el buen camino. Por el buen camino. Así que si tú estás hoy ahí tomadito de la mano de Dios, estás siendo probado por Dios, tranquilo, tranquila. Sigue adelante, no desmayes. No, Dios no te va a dejar perecer. Dios no te va a dejar abandonado en este camino. Si tú sabes que estás guiado por Dios, no te preocupes. Recuerde por favor en esta mañana las palabras que el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículo 13. Las tentaciones que tú enfrentas, las tentaciones que tú estás atravesando en tu vida, no son distintas a las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, dice la Escritura. No permitirá que esa tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Y cuando seas tentado, dice la Escritura, Él le mostrará una salida para que puedas resistir. Una salida. De manera pues, mis amados, que esto que estás pasando hoy, si de repente hay alguien que está pasando por alguna prueba, está pasando por algún desierto, no te preocupes, que Dios sabe que tú tienes la capacidad, tienes el bagaje, tienes el coraje, tienes la fuerza para poderlo resistir. No desmayes, no te salgas de la cobertura de Dios. Simplemente dile, Señor, yo sé que tú estás conmigo, que así como estuviste con el pueblo, tú estás conmigo. Y es increíble cómo ese pueblo iba de una forma ordenada. Cómo la gente cuando lo veía, uy, que eso parece un ejército. No salieron desordenados, no salieron de pronto como a mirar a ver para dónde coge, como en desbandada. No, organizados. Porque Dios es un Dios de orden. Y Dios lo que está haciendo con nosotros es organizar nuestras vidas. Dios lo que está haciendo con nosotros es ayudarnos, tomados de la mano de Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Por eso hablamos hoy del cuidado paternal de Dios. Versículo 19. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ustedes recordarán hace poquito que estuvimos estudiando el libro de Génesis, que en el capítulo 50, terminando ya el libro de Génesis, versículo 24, José al morir dijo, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Noten que José antes de morir dijo, no se afanen, ustedes están protegidos por Dios. Claro, él fue enterrado allá, ustedes recuerdan, porque era un personaje político, una persona de mucha autoridad y tuvo que ser enterrado en Egipto. Pero ya había venido otro faraón que ya se había olvidado de José. Entonces, ahí ellos toman la oportunidad, como dice en el versículo 25 de Génesis 50, luego hizo José jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Eso lo dijo, había pasado ya unos 200 años cuando dijo eso. Pero era el momento del cumplimiento. Moisés no se olvidó de eso que habían hablado. Dijo, bueno, vamos a sacar los huesos de José porque nos vamos a la tierra de Canaán, la tierra de la bendición. Ahí hay algo importante, hay una enseñanza bonita.
¿Por qué? ¿Por qué removieron esos restos de José? ¿Por qué tuvieron que sacarlo? ¿Por qué los dejaban allá? ¿Por qué Moisés entonces hace esto? ¿Por qué los saca y los va a llevar a enterrar a otra tierra? ¿Por qué los dejaba ahí y se iban ahí? ¿Saben por qué? Porque esta era una señal. Yo creo que Moisés dijo, aquí hay una promesa y Dios hace realidad la promesa. Nos llevamos los huesos de José porque hay una promesa. Y es que salimos de acá y Dios dijo que un día saldríamos de acá y los huesos serían enterrados en Canaán. Quiere decir que vamos a llegar allá a esa tierra prometida. Y tomaron esos huesos como una señal de esperanza, de fe, de que estamos caminando bajo la promesa de Dios. Son esas promesas que tú y yo tenemos, mis amados, que hay creerlas y decir, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú no nos vas a abandonar y que tú has dicho una palabra, Señor, y esa palabra se hace una realidad. Moisés es un hombre de fe que dice, vamos a hacer eso, vamos a cumplir eso. Es una promesa. Y la promesa es que Dios nos cuidará y que Dios nos llevará a esa tierra. Vamos con los huesos de José. Era una señal. Pero sigue diciendo en el verso 20 al 22. Aquí hay un viaje y ya los va a llevar a esa tierra, a Etán, para terminar esta mañana. Verso 20 al 22. Y partieron de Sucut y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y escuche por favor lo que dice el verso 21. Y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? Diga, Dios, Jehová iba delante de ellos. ¿Quién es el que va delante de nosotros? Cuando nosotros somos su pueblo, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando la jugamos toda con Dios. ¿Quién es el que va delante de nosotros? Es Dios el que nos abre las puertas. El Dios es el que nos allana el terreno. Dios nunca nos va a dejar solos, mis amados. Aún en este tiempo de desierto que posiblemente alguien esté, Dios ha estado con nosotros. Dios durante este tiempo, ya ha sido un año de confinamiento, un año de cosas difíciles y al parecer, según lo que hablan por ahí, vienen cosas mucho más complicadas. Pero tú y yo no nos amedrentemos, tú y yo no nos asustemos. Tú y yo no nos intimidemos ni nos acobardemos y ahora ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, que Dios va con nosotros. El Señor va delante de nosotros. Aunque el virus, que mutó y ahora es más difícil, ahora más complicado, ahora va a morir más gente, tranquilos, no se afanen. Nosotros estamos tomados de la mano de Dios. Dios va delante de nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir esta mañana, yo creo esa palabra, yo sé que Dios no nos desampara, yo sé que Dios nos va a abandonar? Y si Dios tiene para que alguno de nosotros partamos, pues bendito Dios, porque vamos a estar en la presencia de Él, pero vamos a cumplir nuestro propósito en esta tierra. Dice la Escritura entonces, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Versículo 22, donde termina este capítulo, nunca, escuche lo que dice, nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó. La presencia de Dios siempre estuvo con el pueblo. La presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. Dios, porque Él lo ha prometido, nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Así como estuve con Josué, estaré contigo. El Señor Jesucristo, yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin. Esa es una promesa que tú y yo debemos tener. El enemigo nos hace de pronto pensar, creer que no, que estamos solos, que estamos abandonados, que eso no sirve de nada, buscar a Dios, que Dios no nos tiene en cuenta, que Dios nos tiene como relegados, que nosotros no somos importantes para Él. Esas son mentiras, porque la Biblia lo que nos está diciendo es que Dios siempre ha estado con su pueblo. Él es el Padre responsable, el cuidado paternal de Dios. De repente algunos tienen la experiencia amarga, negativa, triste de no haber visto esa figura paterna que los cuidó, que estuvo con ustedes. Pero Dios no es igual. Dios no es lo mismo. Dios siempre va a tener cuidado. Dios es responsable de cuidar a su pueblo. Él no los iba a sacar de esclavitud de Egipto para meterlos en un desierto y decir, bueno, miren a ver ustedes cómo se defienden. No, Dios siempre estuvo con ellos. Dios siempre estuvo al cuidado. Si tú haces un poquitico de remembranza, recordarás todo lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿De dónde te ha sacado? Tal vez de alguna circunstancia mucho más difícil de la que estaba atravesando. Y ahí viste la mano de Dios. Dios te ayudó, Dios te guardó. ¿Por qué dudar que en este momento de tu vida Dios no te vaya a ayudar? Dios no vaya a estar contigo. Dios no te vaya a respaldar. Así que no te afanes. Ellos atravesaron, noten que es interesante, atravesaron ese desierto que era un desierto tremendo, caluroso. Pero no los dejó ahí, miren a ver, que se tosten allá, miren a ver cómo. No. Dios les mandó una columna, una nube, para que no se fueran a quemar, para que ese calor abrasador que estaba ahí no lo fuera a afectar.
Y esto es una señal donde Dios nos muestra su protección. Dios protegiendo a su pueblo. Esa columna de nube iba de día cubriéndolos para que no tuvieran que estar contra ese fuego, ese calor tan tremendo que estaba ahí, que casi que los podría consumir. Ahí estaba Dios cuidándolo. Y de noche, que es un frío tremendo en el desierto, Dios enviaba su columna de fuego para que ellos se calentaran. Tenían aire acondicionado y tenían calefacción. Es un pueblo que siempre vio la mano de Dios. Y ellos simplemente levantaban su mirada y veían esa nube y decían, wow, Dios estaba con nosotros. Y pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver la presencia de Dios. Es un pueblo que gozó ese privilegio, que ni siquiera la iglesia, porque nosotros ya no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Ellos pudieron ver esas cosas. Nosotros vamos mucho más allá, porque nosotros, aunque no veamos, dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y tú y yo debemos creer eso, que nosotros estamos en la mano de Dios y que Dios ha prometido esa bendición. Y noten que la Biblia dice, nos ha bendecido, no está diciendo que nos va a bendecir, no, ya estamos bajo la bendición de Dios. Hoy tú estás gozando de un día porque Dios te ha bendecido, porque hemos visto la gloria de Dios, porque tú sabes que Dios te ha guardado, te ha cuidado. Eso lo sabemos nosotros. Estamos caminando bajo la gloria de Dios, bajo la bendición de Dios. Ahora, ¿qué quiere el Señor que nosotros reflejemos en este tiempo? Para terminar ya en esta mañana. ¿Qué debemos hacer nosotros? Número 1, tenemos que vivir por fe. Tenemos que vivir muy confiados. Tenemos que estar seguros y comenzar esta jornada diciendo, sí, yo estoy seguro que Dios me cuida. Yo no estoy solo, yo no estoy sola. Dios está conmigo. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi cuidado. Y que nosotros le podamos mostrar a los demás, porque de hecho la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y aunque hoy el mundo anda en tinieblas, en oscuridad, en incertidumbre, que no se sabe qué es lo que va a pasar, nosotros como hijos de Dios nos tomamos de la palabra de Dios y esa palabra de Dios nos guía, nos lleva por el camino. Sigamos ahí tomados de la mano de Dios, que el final va a ser un final de victoria para nosotros. La gloria de Dios está con nosotros, Él no nos desampara. Hoy comenzamos este día diciendo, Señor, yo creo esta palabra. Yo creo que así como tú estuviste con el pueblo de Israel en ese tiempo del desierto, tú también estás con nosotros. Y vamos a reflejar esto. Y que la gente que hoy en día, que tú sales, tus compañeros, familiares, que están en incertidumbre diciendo, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? ¿Y será que esto está más difícil? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es el momento de decirles, levanten su mirada y miren la luz, como dijo el Señor Jesucristo en Romanos 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los que no tienen luz, nosotros ya tenemos esa luz. Disfrutemos de esa luz, pero demos a conocer esa luz a otros, aquellos que en este momento están en oscuridad, en tinieblas. Y que se cumpla lo que dice la palabra en Juan 14:6, cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Este es el mejor momento. Cuando la gente no sabe qué hacer, para dónde tomar, cuando la gente se siente desprotegida, cuando la gente se siente expuesta a un virus y ahora qué vamos a hacer y está amedrentada, nosotros le decimos tranquilo, no se preocupen, que Dios está con nosotros. Él es nuestro guardador, Él es nuestro cuidador. No se preocupen, Él es el camino. ¿Pero qué camino cogemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Será que nos cambiamos de ciudad? ¿Nos vamos del país? ¿Qué hacemos? No, el camino verdadero se llama Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad. Pero ¿qué hacemos? Es que los medios dicen esto, es que están diciendo en noticieros que va a pasar esto. Y tranquilo, no se preocupen, que la verdad la encontramos en la Biblia. Él es la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a morirnos? Tranquilos. Si tenemos que partir en este tiempo con pandemia o sin pandemia, con virus o sin virus, un día vamos a partir de esta tierra. Pero partamos con vida y Jesucristo es la vida. Así que este es el mensaje en esta mañana, mis amados. Que nosotros podamos reconocer que verdaderamente estamos guiados por Dios. Que tú le puedas decir, Señor, perdóname porque tal vez yo he querido hacer las cosas a mi manera, me he salido de tu cobertura, pero hoy, Señor, a través de esta palabra, entiendo, Señor, que el lugar más seguro es estar bajo la presencia tuya, bajo tu cobertura, Señor. Y cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, caminando como Dios manda, entonces no nos preocupemos, porque el cuidado paternal de Dios estará con nosotros. No te afanes. Hoy comienza esta jornada, comienza este día con mucha fe, con muchas ganas, con mucha alegría, con mucha seguridad, sabiendo que Dios está con nosotros. Inclinemos nuestro rostro, oremos al Señor. Digámosle, Padre, gracias por esta mañana.
Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has concedido. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado hoy de escuchar tu palabra, de llenarnos de fe, Señor, de saber que nosotros estamos protegidos por ti. Gracias por tu cuidado paternal, Señor. Gracias porque a pesar de todo lo que tú has hecho en nuestra vida, a veces somos como desagradecidos, a veces como que ignoramos, a veces como que se nos vuelve parte de lo normal el hecho de que tú nos des alimento, de que nos guardes, que nos des un día más de vida. Señor, ayúdanos a ponerte como tú lo enseñabas hoy, a ponerte en el primer lugar, a consagrarnos verdaderamente a ti, Señor, a darte el lugar que a ti te corresponde. Que nosotros podamos caminar ahí tomaditos de tu mano, sabiendo que estamos contigo, y aunque vengan momentos difíciles, así como tú lo has mencionado en tu palabra, sabemos que esas pruebas, que esas dificultades, Señor, no nos van a ganar, porque tú estás con nosotros, porque tú nos das las fuerzas, porque tú nos das la salida junto con la prueba, Señor. Que podamos entender en esta mañana que así como el pueblo de Dios estuvo cubierto, Señor, por esa nube que los protegía y esa columna de fuego, Señor, también ese Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el mismo Dios que está con nosotros, y que nosotros estamos bajo la protección tuya. Que podamos entender en esta mañana, Dios, que nosotros estamos bajo la paternidad tuya, Señor. Que nosotros estamos bajo el cuidado tuyo, Dios. El cuidado paternal de Dios está en tu vida, está contigo, está con tu familia, está con cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Así que hoy nos tomamos de tu mano, Señor, y confiamos en tus promesas. Todo esto para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén.